tarde a todos e todos. Eu Hola, muy sou buenas Rifat tardes con Iqbal, todos y analista todas. Me llamo da Rifato Rede Global Equibal, soy no analista de campo de relações proyectos en el internacionais Departamento de da Agência Cooperación Brasileira de Sur-Sur Trilateral Cooperação con organismos internacionales de la Agencia Teria a Brasileña de satisfação de Cooperación del moderar o nosso Ministerio de webinar Relaciones denominado Exteriores Experiências do Sul y Global tener el em Compras honor de Institucionais moderar da nuestro Agricultura Familiar. webinario que se intitula Antes de Experiencias del iniciar, Sur gostaria de Global compartilhar alguns en pontos compras rápidos. institucionales. Antes de Como os iniciar, nossos quisiera participantes compartir algunos internacionais teremos a informes tradução rápidos. simultânea em português e espanhol. Como algunos de los Para acessar a participantes tradução, basta son clicar no extranjeros, ícone tenemos na barra inferior interpretación. do Para globo acceder a ese e selecionar o servicio, idioma basta clicar en el icono del globo en Recentemente, la que os pantalla participantes inferior de falem o Zoom nick y de usuário. seleccionar el idioma que Se desean. mencionarem siglas, indiquem Quisiera por pedirles extenso o nome a los pela ponentes primeira que vez hablen para de facilitar a manera tradução. moderada Também peço para y que eviten desligam os microfones siglas quando não estiverem para com a palavra. o acrónimos Informo ainda para que facilitar o el webinar servicio de será gravado e traducción. Les posteriormente informo que el disponibilizado webinar no será canal oficial do grabado Centro y que Excelência después será disponibilizado en el canal PMA oficial del no Centro YouTube, de Excelencia em contra la português e FOMI del espanhol, PMA en para aqueles que YouTube, desejarem en divulgar ou portugués assistir y en español para los esse que deseen momento divulgar o em outro asistir período. ese momento en una Senhoras e otra senhores, o webinar ocasión. de hoje tem como Señoras y objetivo o señores, ese intercâmbio entre webinar os tiene países por do Sul objetivo Global e o promover el PMA, intercambio entre portanto, países as del sur políticas, global y programas el e práticas PMA de compras institucionais da y agricultura alrededor familiar de las como políticas, instrumento programas y para ampliar prácticas o de compras acesso a alimentos institucionales de adequados e agricultura saudáveis, familiar dinamizar como as un economias instrumento para locais e ampliar el impulsionar os acceso a ciclos alimentos alimentares adecuados y sanos, saudáveis e sustentáveis. dinamizar las economías Gostaria de locales e registrar impulsar a honra sistemas alimentarios de abrir este sanos encontro y em nome da Agência sostenibles. Brasileira de Cooperação, Quisiera a ABC. registrar Este que es un webinar é uma honor abrir iniciativa ese por encuentro meio en do nombre de la Projeto Agencia de Brasileña Cooperação de Cooperación para o fomento das ABC. ações de segurança alimentar e Este nutricional webinar nos diferentes es ambientes promocionado alimentares, a do través del projeto Inovação. proyecto de cooperación Sur-Sur para el Esta é uma fomento de iniciativa acciones implementada de pela seguridad ABC, alimentaria y pelo Ministério do nutricional, Desenvolvimento, Assistência una Social, Família e iniciativa de Combate à Fome do ABC, del Brasil Ministerio de e pelo Desarrollo, Centro de Asistencia Excelência Social, contra a Fome do Familia y Programa Lucha Mundial de contra el Hambre Alimentos. de Brasil y el Centro de Cumprimento Excelencia essas del Programa Mundial de essas instituições nas Alimentos. pessoas da senhora Elisângela Quisiera Sanches e o senhor Daniel Baladão. cumprimentar a la O señora projeto Elisângela reflete o Sánchez y el compromisso do señor Brasil Daniel com o Baladán. fortalecimento das Este políticas proyecto públicas voltadas para a refleja el segurança alimentar e compromiso de nutricional, Brasil con a fortalecer construção de las sistemas políticas alimentares públicas de saudáveis e resilientes. Trata-se de uma agenda estratégica, especialmente diante dos desafios de globais impostos pelo alimentación mundo dos sostenibles, demais, sanas pelas y diferentes resilientes. Es conversas una sociais agencia e estrategia, pelas persistentes sobre todo situações de ante los insegurança desafíos alimentar. globales, As compras institucionais da agricultura diante de los familiar cambios constituem um instrumento climáticos. poderoso de transformação. Ah, Ao mesmo tempo que ampliam o acesso las aos compras alimentos adequados e institucionales son un saudáveis, instrumento poderoso de dinamizam as economias locais, transformación y al fortalecem a mismo agricultura tiempo familiar, amplían el acceso a promovem a alimentos adecuados y agricultura sanos y produtiva e dinamizan las refletem sobre a economías pobreza rural. locales, fortalecen la Nesse agricultura sentido, políticas como familiar, o Programa de Aquisição de fomentan Alimentos la inclusión demonstram como o socioproductiva y Estado pode contribuyen atuar de a forma reducir la estruturante pobreza para a rural. En ese articulação, sentido, para a los articulação programas de y proteção políticas de social por adquisición meio de do controle. alimentos Além demuestran disso, as compras cómo el institucionais Estado puede realizadas por actuar de diferentes manera organizações podem estructurante en la ampliar o acesso coordinación de dos la agricultores protección social familiares con el a novos desarrollo mercados, local. fortalecendo assim También las compras recursos de institucionales comercialização, amplían el contribuindo para acceso de los melhorar a agricultores cadeia a nuevos produtiva mercados, do alimento. fortaleciendo los circuitos Para cortos de ABC, comercialización representa y mais do que um contribuyen espaço para la mejora técnico, de é a ingresos del oportunidade agricultor. de Para promover o diálogo vencer entre os ese países do sul encuentro global representa e o más que un PMA, espacio compartilhando as experiências e de boas práticas intercambio para técnico. fortalecer a Este segurança encuentro es alimentar e una nutricional na região. oportunidad de Esperamos que esses fomentar debates diálogos de con hoje los países contribuam del sur para global aprimorar as para compartir políticas experiencias y mejores de compras prácticas institucionais con e vistas a as fortalecer la seguridad soluções alimentaria y e nutricional fortalecer en os la región. nossos Y laços esperamos com os que nossos esos vizinhos. diálogos contribuyan para primorar las políticas de compras Dando sequência às falas de institucionales, abertura, traer convido a senhora soluciones y Elisângela Sanches, fortalecer los coordenadora geral lazos do alrededor de Departamento de un Aquisição objetivo e común. Distribuição de Alimentos Y Saudáveis do ahora BNDES paso la para palabra a primeiras la señora palavras. Elisângela Sánchez, que es coordinadora general del Obrigada, Departamento de Rifat. Adquisición y Boa Distribución de tarde a Alimentos todas, Sanos boa del tarde a Ministerio de todos. Desarrollo Em Social. nome do Ministério do Gracias, Desenvolvimento Social Rifat. e da Muy buenas Secretaria tardes con Nacional todos y de todas. Segurança Alimentar En e nombre del Nutricional, Ministerio de Desarrollo Social boas-vindas a todos, y de la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y participantes. Nutricional, Eu farei uma quisiera fala logo em darles seguida, então la acho que é
bienvenida a todos y Vai ser bem todas. breve mesmo, né? Haré Rifat coloca una bem a breve importância dos programas de compras introducción. Yo veo institucionais que para a política de Rifat segurança ya alimentar e mencionó la nutricional no importancia Brasil. de los programas É de uma compras política histórica institucionales para desde o la ano de política de 2003, seguridad quando o Brasil alimentaria y saiu nutricional de pela Brasil. primeira Es vez una do mapa política da fome da histórica. FAO Desde el na año política de compras 2003, cuando Brasil institucionais salió ponto-chave. por E a primera vez del fala mapa logo em del seguida hambre vai de ser um FAO, pouco nesse esas sentido. políticas de compras E a nossa institucionales han intenção hoje sido é clave. mesmo Y entonces realizar voy a trocas de hablarles un poco en experiências esa entre os línea. países aqui Y nuestra presentes. intención E es já temos promocionar um un histórico de intercambio de trocas, né? experiencia Então, entre as los políticas países. desenvolvidas no Ya Brasil e nos países da América Latina e tenemos Caribe têm uma relação muito ah, forte e se retroalimentam. E esse una webinário, eu acho que é relación mais um momento fuerte de conexão para que a gente possa y aperfeiçoar essas tenemos un momento políticas de e conexión fazer para com que os poderes perfeccionar de compra esa dos estados política, para que los incentivem poderes de compra tanto o con desenvolvimento los da estados agricultura familiar, incentiven tão el importante desarrollo de nesses la agricultura momentos familiar, que de es mudanças tan climáticas, importante en e de ese momento mudanças nos de sistemas cambios alimentares globais. climáticos y Então, a en cambios importância en los da gente sistemas fortalecer a alimentarios agricultura globales. familiar e Y garantir es alimentos importante saudáveis e por eso sustentáveis, fortalecer la principalmente agricultura para aquelas familiar famílias y em maior garantizar alimentos vulnerabilidade. sanos y sostenibles, sobre todo Acredito para las que vamos familias ter con más situación um momento de muito rico de vulnerabilidad. troca de experiências e em seguida a gente vai poder Creo que conversar um vamos a pouco tener un mais. momento muy Eu rico de agradecer de maneira intercambio de especial a experiencias y ABC e ao enseguida Centro de podremos Excelência contra hablar a un poco Fome, más. Quisiera pelo entonces convite agradecer dessa a atividade ABC y al Centro conjunta de que estamos Excelencia contra realizando el Hambre por la invitación de esa e actividad acho que já conjunta passo então a que palavra para o estamos Daniel e Selena para realizando y poder fazer a paso la palabra apresentação para mais Daniel de para campo. enseguida Obrigada. presentarles con más Obrigado, detalle. Elisângela. Rifat, já que ela já Muchas passou, volta gracias, sua palavra. Elisângela. Como Obrigado. me han pasado la Boa palabra, voy tarde a a todas, a empezar. Muy todos. buenas Queria tardes con dar as todos y boas-vindas a todas. vocês. Quisiera Quero cumprimentar darles a las Rifat Iqbal, que bienvenidas, está cumplimentar a representando a Rifat nossa Agência Iqbal, Brasileira de que Cooperação representa acá la Agencia Brasileña de Exteriores, que também Cooperación del modera Ministerio nosso de encontro. Relaciones A Exteriores y que Elisângela también modera Sanches, que é nuestro coordenadora encuentro. geral de compras Elisângela institucionais Sánchez, que es la importante do coordinadora Setor general de Nacional de compras Segurança Alimentar e institucionales Nutricional, tan o importante de la ODS, do Secretaría Ministério Nacional de do Seguridad Desenvolvimento Alimentaria y Social, Nutricional Família e Combate del à Fome, Ministerio de e queria Desarrollo cumprimentar também Social, especialmente a nossa Asistencia, colega Familia Gabriela y Medina, Lucha contra el que Hambre, y falou que también auxilia cumplimentar o escritório nuestra colega regional Gabriela em Medina del Panamá, Programa Mundial de Alimentos que de la está Oficina disponível Regional sim en para estar Panamá, conosco hoje que à está tarde e disponible falar um esta pouquinho tarde con sobre o nosotros processo para internacional hablarles de un poco compras sobre el públicas de proceso pequenos e de compras grandes públicas del produtores de Programa Mundial alimentos. de Alimentos con Queria pequeños y dizer grandes inicialmente que productores de la esse región. webinário, como a Quisiera Rifat decir já falou, ele faz inicialmente que ese parte de um webinario conjunto de hace iniciativas que estão parte de sendo un conjunto de realizadas aqui no iniciativas Brasil que se como llevan a cabo en resultado dessa Brasil parceria como inovadora e resultado de esa desafiadora asociación entre o governo innovadora y brasileiro e o desafiadora entre el Programa Mundial de gobierno de Alimentos na Brasil y implementação el Programa Mundial de do projeto Alimentos de cooperação Sul-Sul, que tem um nome en la bonito, implementación para del fomento programa de de ações de cooperación segurança SUSU alimentar para nos fomento de diferentes acciones ambientes de seguridad alimentares, que a alimentaria gente criou o en los nome de diferentes Inovação, que é ambientes muito mais que fácil das decidimos pessoas llamar compreenderem. Innovasan, Essa que es parceria, ela más fácil de parte comprender. de uma premissa Esa muito clara. colaboración Os países do parte de sul una premisa global muy não clara. são Los apenas países del sur beneficiários de global conhecimento, eles são no son produtores de beneficiarios solamente de soluções conocimientos, concretas, son eficazes productores e de soluciones transformadoras. A concretas, gente sabe eficientes y que o Programa Mundial de transformadoras. Alimentos é um dos Sabemos que el Programa compradores de Mundial de alimentos Alimentos no es mundo. uno de Sua los más política de grandes compras locais e adquisidores regionais de no alimentos en Brasil e el na América mundo. Latina e Su Caribe política de busca compras sempre locales y regionales, impulsionar a incluso en la aquisição región de de alimentos América de Latina y origem pelos Caribe, pequenos busca produtores locais, impulsar la suas adquisición de organizações, alimentos seja para producidos por operações pequeños productores humanitárias, seja para locales y sus formação de organizaciones, espaços ya sea estratégicos para ou para operaciones complementação de humanitarias o para cestas de outras la demandas do formación sistema de da un ONU. Ao mesmo inventario tempo, a agricultura familiar estratégico o brasileira para pode ser um complementar la pilar canasta básica, otras absolutamente demandas. estratégico no Y la agricultura abastecimento familiar en Brasil alimentar da desempeña un população. papel absolutamente Ela está estratégico assim à en el base de 10 abastecimiento alimentos alimentar de la frescos e población. saudáveis para o Es la agricultor más familiar grande que proveedora de consegue alimentos produzir esses frescos y alimentos e sanos vende na porque es el mesa, pequeño economias agricultor locais, el que gera consigue renda producir esos para as famílias. alimentos. Então, é También importante dinamiza la e economía fortalece local, sistemas alimentares genera mais ingresos a resilientes las familias en el diante de campo breve y custo. fortalece los sistemas E mais do que alimentarios isso, más ela acumulou, na minha resilientes, opinião, uma que es experiência
todo lo que queremos. Y Brasil ha adquirido, en mi opinión, una experiencia concreta en el uso de las compras institucionales como un instrumento estructurante de esas políticas. Y es justamente eso que vamos a tratar hoy en este webinar. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar un espacio internacional para fortalecer las capacidades de los países del sur global alrededor de sus experiencias políticas y programas de compras institucionales. Entonces, son compras públicas como herramientas estratégicas para ampliar el acceso a alimentos sanos, para dinamizar economías locales e impulsar sistemas alimentares más sostenibles, más inclusivos y más resilientes. Lo que queremos al final de este encuentro es lograr tres objetivos. El primer, ampliar conocimientos sobre las experiencias que tenemos en mercados institucionales de agricultura familiar. También identificar y sistematizar prácticas que se puedan adaptar en diferentes contextos nacionales e internacionales y por fin mapear socios para las acciones de cooperación técnica y en las cuales el Programa Mundial de Alimentos es estratégico. Entonces, más que intercambiar experiencias, necesitamos transformar ese aprendizaje o esas mejores prácticas en cooperación, en una acción de hecho coordinada. Sabemos que el mundo hace frente a múltiples crisis, ya sean climáticas, económicas, humanitarias, pero en ese escenario yo creo que tenemos que fortalecer la agricultura familiar a través de las compras institucionales. Eso no es una buena política social, es una estrategia de desarrollo, de soberanía alimentaria, una estrategia de estabilidad. Y tenemos que hacer eso para ayer. No podemos esperar más. Creo que el sur global aún tiene mucho que enseñar y mucho que construir conjuntamente. Todo lo que estamos haciendo aquí se puede compartir con muchas partes del mundo. Deseo que ese sea un espacio de intercambio, escucha, construcción, asociaciones duraderas y que podamos salir de acá inspirados, comprometidos con los próximos pasos y les agradezco su participación a todos los que nos acompañan en ese momento y también los que nos acompañarán y deseo a todos un muy buen trabajo. Muchas gracias, Daniel y Elisângela, por su charla que determinan la dirección de nuestra cooperación. Y el tema de compras institucionales es muy clave para nuestra colaboración y para toda la América Latina. Ahora vamos para la parte más técnica de ese evento. Iniciaremos con una visión más detallada sobre las compras públicas y le invito a la señora Elisângela Sánchez para hacer esa presentación. Muchas gracias. Bom, está aparecendo para todos a apresentação, Repate? ¿Pueden ver mi presentación? Tá, né? Sí. Para mim Tá está ótimo. ainda no processo, mas logo, logo vai aparecer. Problemas de Agora sim, conexões. Deixa eu ver perfeito. se eu consigo passar ela aqui. Tá. Bom, acho que a minha fala vai seguir um pouco o que o Daniel já Bueno, les começou voy a a comentar un explicar, né? poco lo que Daniel O ya porquê do empezó entendimento das a compras públicas da hablar. agricultura familiar como ¿Por uma qué las política de compras segurança públicas de la alimentar e agricultura nutricional? familiar son una política de Nos seguridad últimos alimentaria y 5 nutricional? anos, essa questão En das los compras últimos públicas 5 como uma años, ese tema de estratégia las compras finalística e públicas não como una apenas estrategia uma final área meio dos y governos, acho que no vem se tornando cada solamente vez mais forte, né? una Então, área eu tenho o poder de intermedia de compra los nos estados gobiernos, e esse está poder de cada compra vez más deve fuerte. ser Yo usado tengo para poder de atingir comprar en objetivos los e não gobiernos y apenas a ese compra poder de pela compra compra, debe né? ser Que eu acho que utilizado era uma para história lograr dos governos. objetivos Geralmente as y no áreas de apenas compra una compra. não são áreas Porque en los ligadas gobiernos às normalmente las áreas características de e compras entendem aquele no están processo asociadas burocrático da a un compra pelo resultado menor final preço, y entienden que el proceso que é burocrático de una histórico em compra por todos os menor governos, precio es un mas nos últimos proceso anos ele histórico en vem todos los já gobiernos, sendo
pero en los substituindo pela últimos ideia da años compra pública como se uma está reemplazando finalidade. por la idea de una E eu compra acho que pública isso foi como inovador no una programa de aquisição de acción alimentos, porque finalística, lá una em acción 2000, em final. 2003, quando o Porque en programa el foi lançado pela 2003, primeira cuando el vez, problema ha ele sido já lanzado trazia por isso primera no seu vez, escopo. Então, ya traía vai eso para en su tudo, a escopo. compra da agricultura familiar, ¿Cómo não utilizo apenas com o compras de la objetivo agricultura familiar, no solamente con el não é apenas objetivo, ofertar o alimento, né? Então, eu tenho um no es poder de solo para compra dentro do ofertar el Estado alimento, tengo un que ele poder vai de ativar compra en el diversas Estado finalidades. que Eu ultimamente coloquei a apresentação va em a, português, e Tati, agora que eu vi aqui, a eu ia colocar em espanhol, diversas peraí, deixa eu finalidades. Me rapidinho aqui, equivoqué. Puse com as la duas abertas presentación en aqui na tela. portugués. Ah, Lo não, siento. tá certo, é Que porque esperen solo un esse momento. Es slide não solo tá. porque esa diapositiva no ha Traduzido mesmo, sido desculpe. Isso traducida. aqui era uma Pero figura. es una, Mas os próximos vão es estar una em imagen. Pero espanhol. las demás diapositivas van a estar Então, en assim, como é español. que a gente usa esse poder de compra do Estado para não Entonces, ¿cómo apenas ampliar os utilizamos el canais de poder de compra comercialização da del agricultura Estado familiar, no mas solo para promover ampliar alimentos los canales saudáveis, de contribuir para a comercialización de la política de agricultura segurança alimentar familiar, pero nacional? también Então, eu tenho uma fomentar ação, que alimentos é a sanos, compra de alimentos contribuir pelo para Estado, políticas de consegue seguridad ativar alimentaria y diversas nutricional. políticas Tengo una finalistas para acción chegar a de compras públicos que específicos que são activa prioritários diversas para políticas determinados governos, finalísticas tanto pelo lado da y, oferta do y alimento, llegar aquisição de agricultores familiares. Daniel a colocou muito bem, públicos o né? a Compra de blancos alimentos, essa acho que é uma específicos que realidade sean prioritarios global, para não una apenas do Brasil, política, né? Mas quem produz no alimentos solo são en os términos agricultores de familiares. oferta O de ese alimento que é consumido alimento, que internamente es no una Estado para realidad de su fortalecer a global, agricultura no solo familiar en é Brasil. fortalecer a Entonces, soberania alimentar, fortalecer la mas agricultura também com essa familiar es revisão fortalecer la política conseguir soberanía garantir alimentar, alimentos saudáveis pero para también famílias que se garantizar encontram alimentos em sanos situações de para vulnerabilidade, familias seja que se atendida de encuentran en emergência. situaciones de Então, a gente tem diversas vulnerabilidad, emergências ya sea climáticas por que afetam as emergencias famílias e eu poder ter esse climáticas que alimento afectan a saudável esas para ofertar nesses familias momentos, ou y famílias em condições tener estruturais mesmo, por falta esos de renda, alimentos emprego. Então, é o por uma política condiciones que, aliada às otras como políticas de de transferência de ingresos renda, o também empleo ajuda a o gente entonces ter esses alimentos asociada a saudáveis políticas de circulando em transferencia de famílias que renda vivem em para que locais tengamos esos alimentos que podem ser sanos considerados desertos circulando alimentares, en né? Que a familias gente que tem viven en lugares uma concentração que muito grande de alimentos llamamos de ultraprocessados desertos e não chega alimentarios, alimento in donde hay una natura, que concentración muy gera grande de uma questão alimentos aí de sobrepeso, obesidade, não apenas ultraprocesados, desnutrição, lo né? Então, que uma genera única toda una política de cuestión de compras públicas, sobrepeso, num único orçamento do obesidad governo, a gente y consegue tanto fortalecer desnutrición. a agricultura Entonces, familiar quanto atuar con na una área de única segurança política de alimentar e compras nutricional. públicas, y Então, con un aqui a gente traz presupuesto, um pouco, logramos né? Acho que foi fortalecer la isso, o agricultura programa foi criado familiar, lá em actuar en la 2003. seguridad alimentaria Uma y coisa importante nutricional. da experiência Algo brasileira é que esse importante de la programa ele experiencia foi de construído no Brasil âmbito da es que sociedade ese civil. Então, a gente programa tem no Brasil um Conselho Nacional de Segurança Alimentar tenemos e un Nutricional que Consejo envolve diversas de organizações da sociedade Nacional civil e de do governo, Seguridad e esse Alimentaria con conselho foi participación de dos órgãos que instituciones geraram gubernamentales y essa de la política de sociedad compras da civil y agricultura este familiar. Então, é consejo toda ha uma construção sido social. Acho una que isso mostra um organización pouco como é que o programa hoje que está fomentó la com construcción 20 anos de social de aplicação esa e política. continua Entonces, esa forte, continua política se operando e implementa continua desde sendo hace muito más de bem. 20 Então, años acho que essa construção y que sigue vem da siendo un ejemplo. sociedade para o Entonces, esa governo mostra construcción que empezó de la essa sociedad, llegó al resiliência do programa, gobierno, inclusive a ha mudanças de sido governo, un né? O Brasil factor de passou aí por um processo de resiliencia del mudanças, gobierno. o programa Incluso foi ante enfraquecido em cambios de determinado momento, gobierno, mas por ver Brasil essa tuvo un importância cambio social e gubernamental y el estar muito programa arraigado nos se territórios, ele debilitó en un sobreviveu determinado e ele momento, continua pero por tener esa atuando e já foi importancia uma etapa da social, política de está Estado muy do implementada en los Estado brasileiro e a territorios y gente não vê mais muy como ele vai voltar involucrado. atrás, né? Entonces, Então a gente se tornó começou de hecho una com um política de programa Estado. específico para atender a Empezamos rede con un programa socioassistencial e esse específico para programa que la começou red lá em 2003, socioasistencial y ese a partir de programa que empezó en 2015, el ele também 2003, entra no a Programa partir del Nacional de año Alimentação Escolar, 2015 que é um programa de caráter también universal se no Brasil. incorpora en el Então, Programa todas as Nacional de escolas Alimentación públicas Escolar, que têm es um un recurso para programa de carácter aquisição de alimentos universal en e esse Brasil. recurso Entonces, das las escolas, escuelas 30% públicas dos tienen un alimentos que as presupuesto para crianças adquirir consomem nessas alimentos y escolas, ese recurso eles de las precisam ser escuelas, un oriundos da agricultura 30% familiar.
tiene que uma ser política que para começou com um compra de orçamento alimentos de la relativamente agricultura pequeno em familiar. 2023, Entonces, teníamos un presupuesto num período aí de pequeño en 10 anos, escalou 2003 y para a lo uma largo de política 10 que é o años Programa Nacional de Alimentação se Escolar, que tem um amplió, se orçamento muito escalonó para maior, una um política impacto muito que grande tiene un na presupuesto agricultura mucho familiar, más sobretudo de importante, pequenos un municípios. impacto muy Então, aqui grande isso é en uma la coisa que a gente agricultura sempre familiar, sobre coloca, né? todo en pequeñas O PAI não é um municipalidades. programa só de El acesso à programa de agricultura. adquisición de Então, não é alimentos no apenas es geração de solo un renda para a programa agricultura de familiar, mas é, de fato, um adquisición programa de de alimentos, segurança es un alimentar e programa nutricional. de seguridad Como é que esse alimentaria y programa opera nutricional. no Brasil, né? Nas discussões internacionais que a gente En las tem, discusiones um dos internacionales en pontos las que principais, participamos, uno uma de los das puntos questões principais é principales, sempre essa. quiero decir, las A gente vai cuestiones comprar da agricultura principales, familiar, mas vamos a quem são comprar os de los agricultores agricultores familiares? familiares, pero ¿quiénes Então, son no estos Brasil, a agricultores gente tem um familiares? En cadastro Brasil da tenemos un agricultura familiar, registro ele chama de los Declaração agricultores de familiares que Aptidão ao se llama PRONAF, né? Que Declaración de era Aptitud um al documento PRONAF, que que es un promovia acesso a documento crédito a esses agricultores que familiares, les brinda mas hoje acceso al já evoluiu para crédito a como se fosse um los cadastro único agricultores y dos agricultores agricultores familiares familiares. Então, inicialmente, hoje a pero gente se tem no evolucionó este Brasil esse registro cadastro e a gente hace que consegue, quando pudiera vai fazer o ser processo de un, compra, saber un registro exatamente de para quem que comprar. podamos saber E aí, exactamente de dentro quiénes estamos desse comprando todo cadastro, a alimentos gente cuando iniciamos consegue un proceso de até compra. En el segmentar os públicos registro prioritários. podemos Hoje a gente vem tener incentivando cada vez mais a compra de segmentos de agricultores los indígenas, de públicos povos e comunidades objetivos, por tradicionais, ejemplo, que eram los públicos, pueblos a indígenas, pueblos agricultura familiar já era tradicionales, um agricultura público familiar, por mais supuesto, vulnerável, né? Dentro involucra do a un escopo dos público más agricultores, os povos vulnerable e con respecto a los comunidades agricultores, tradicionais los são mais pueblos y frágeis. comunidades E a gente tradicionales vem, son aún principalmente más agora nos últimos 3 anos, vulnerables. En los últimos garantindo uma tres inclusão cada vez años maior hemos venido desses agricultores garantizando más também, inclusión de de estos povos e comunidades agricultores y agricultoras tradicionais, y de los com pueblos y culturas comunidades e alimentos tradicionales tradicionais. respecto a Então, são cultivos y alimentos que alimentos muitas vezes já tradicionales. se Estamos hablando de perderam los alimentos que por se não estaban ter um perdiendo canal desde de un punto de vista cultural porque comercialização no e había un volta a canal de ter esse distribución processo y produtivo nos ahora territórios por meio de hemos programas como venido teniendo otra Brastemp. vez más ese proceso Então, productivo acho y que también esse de venta cadastro é en los importante para a gente definir de territorios quem a gente está tradicionales. comprando. Este registro es muy A quem que esses importante para alimentos são definir de destinados. quiénes vamos a Então, comprar no los Brasil, alimentos y temos uma a rede quién socioassistencial muito grande, se destinan los alimentos. que está Tenemos presente una em red todos os social y municípios, que asistencial atende muy famílias em grande en situação las de municipalidades vulnerabilidade social que e brinda servicio a consegue las fazer esse familias de mapeamento da vulnerabilidad insegurança social alimentar y e logran nutricional hacer un também. Então, esse mapeo alimento é de la destinado, inseguridad em nutricional parte, a essas y famílias que alimentaria são también. atendidas nessas redes, Además de esas mas familias que também se existem atienden en las equipamentos de redes, segurança también hay alimentar e otros nutricional. servicios de Temos seguridad muitos restaurantes alimentaria y populares, nutricional, por cozinhas ejemplo, a comunitárias. restaurantes Temos agora uma política que populares, também cocinas vem escalando a comunitarias. Hay nível de también América una Latina das política que se cozinhas está escalando a solidárias, nivel de que são América Latina, que son organizações, né, da cocinas sociedade civil que solidarias, produzem organizaciones de la refeições nos sociedad seus civil que territórios para doação a preparan famílias. Então, esse é um comida en los equipamento territorios que para las recentemente o familias. governo Entonces também tenemos fez ahí uma esos atuação servicios que muito recibe importante em también nível local apoyo del programa y que sobre tiene as periferias. una incidencia muy Então, é um importante a equipamento nivel muito del importante e que demanda territorio, muito essa atuação dos principalmente de zonas alimentos periféricas, e con também respecto a la atendemos distribución de los as alimentos. escolas de También complementação ao programa de alimentação eh, escolar, unidades de saúde. Então, esses alimentos eles podem ir a diversas redes públicas que fornecem alimento à população. A aquisição, um ponto importante, que essa aquisição, eu acho que isso é uma realidade, né? No Brasil, a gente chama isso de processo licitatório. Em geral, quando eu compro, faço qualquer compra pública, eu compro pelo menor preço. Então, eu faço um processo lá, quem y ofereceu o también menor hay un preço, proceso, vende. el No que caso das ofrece el compras da agricultura menor familiar, isso precio não vende. acontece, porque a En ideia é, el de caso fato, de la garantir agricultura um familiar preço eso no justo pasa para o porque produtor. queremos garantizar un Então, o precio preço que eu vou justo a pagar los por esse productores alimento, rurales. ele já é El precio que vamos a pré-definido pagar no por momento em los que eu alimentos ya faço uma están chamada definidos pública para previamente cuando aquisição. Ele realizamos já una pré-define, olha, o preço convocatoria que vai ser pago pública é para esse, que é adquisición. um preço justo, Definimos que el precio que se va a pagar es que vai este, que es un remunerar, precio inclusive, o trabalho justo, daquele que va, agricultor. por supuesto, a remunerar el trabajo E del os meus agricultor y critérios de agricultura escolha são familiar. outros. Nuestros Então, são criterios de selección prioridades son de otros, público. A como gente tem as prioridad de mulheres. público As objetivo, mulheres como hoje são mais de mujeres. Las 60% das mujeres hoy en beneficiadoras do día programa, son, representa povos e comunidades tradicionais. representan más de un Então, o meu 60% critério de de los seleção é productores, outro, não é o comunidades preço. O tradicionales. preço eu El já criterio de pré-defini selección que es vai ser um otro, no preço el precio. El precio justo ya está para o prevenido agricultor. Eu não vou fazer os previamente, agricultores que es un familiares precio justo disputarem para los entre agricultores si familiares. No quem oferece vamos o menor a preço, hacer que los mas agricultores eu vou familiares selecionar de eh, acordo com outros critérios de van priorização.
entrar en seja a competencia mais entre relevante para los produzir em mismos, determinado momento. pero van a tener acceso al E a gente precio traz um justo pouco con base a de criterios informações, né? que Porque tienen que ver con o programa ele otros promove tipos de essa inclusão prioridades. social e produtiva dos Entonces, el agricultores familiares. programa promueve la inclusión A social gente tem productiva de los o programa agricultores hoje, ele tem um familiares. limite Hoy en día, máximo el que cada programa agricultor tiene pode un vender no límite ano. máximo de venta E por esse productor al limite máximo año, que ele y pode ese vender límite pode representar até um máximo salário puede mínimo. E no representar Brasil hasta temos un essa métrica, né, que é salario muito mínimo. importante, Es una que métrica todo que salário ele tenemos en tem um Brasil padrão aí. porque Então, a hay família que un vende no programa estándar garante de mais um sueldo. salário Entonces, la familia ao que longo do vende ano. Então, al programa de fato, garantiza é un salario más, un uma sueldo renda más a lo largo importante. del año. As Entonces, es una famílias que fuente de ingreso começam vendendo importante. para o programa de Las familias aquisição de empiezan alimentos, vendiendo al elas programa de depois de um adicción de determinado alimentos. momento, o programa ele Después serve de un como um aprendizado, cierto momento, el porque a gente não programa demanda que sirve tenha como grandes un aprendizaje volumes, porque não no, demanda que no o produto demandamos que seja haya embalado com uma volúmenes muy característica grandes, que los específica. empaques Então, sigan ele é una característica exatamente um processo de específica. aprendizado de Entonces, vendas. es E a exactamente un partir do proceso de momento em que essas aprendizaje de famílias venta, começam a vender para o comercialización. Y programa, cuando las familias a gente já empiezan a tem estudos vender que mostram en el que ámbito de ao longo de programa, hay ano, estudios que 2 nos anos, muestran elas que después de conseguem un se año, inserir, 2 años, inclusive nos las mercados familias privados, consiguen outros insertarse mercados en los públicos, mercados privados y otros institucionais, que mercados públicos exigem institucionales critérios maiores de que exigen qualificação, como a criterios venda, por más exemplo, rígidos de para calificación, as Forças como por ejemplo Armadas, la né? No venta Brasil, hoje, as Forças a Armadas las são um grande Fuerzas Armadas comprador de en alimentos Brasil. e Las Fuerzas compra Armadas da agricultura familiar. son un comprador Só muy que eles grande de exigem uma alimentos y estruturação compra um de los pouco agricultores familiares, maior. pero exigen Então, una as famílias estructuración de este começam proceso nesse un processo dessas poco compras mais más sofisticado e nesse processo de específico. aprendizado Entonces conseguem depois se empiezan en inserir estos em modelos a outros través del mercados programa de e a adicción a ideia alimentos como nessa un nova aprendizaje estruturação é para que, tener inclusive, acceso a otros consigam se inserir mercados em también. La mercados idea también es que internacionais. puedas insertarse Então, hoje, o también nosso en esforço também mercados para que os internacionales. agricultores familiares Todo un possam, esfuerzo inclusive, para que fornecer los agricultores familiares produtos com puedan cisco-DNA también baixo. proveer Então, isso é todo um también processo en de el ámbito aprendizado de las e que essas compras associações grandes e de cooperativas de PMA. agricultores vão Por supuesto, a construindo través de todo ao lo que longo do han hecho processo. las asociaciones cooperativas de A gente já agricultores atende mais de familiares que 15 mil ha desarrollado organizações a lo largo del sociais e proceso. Tenemos más de equipamentos de 15 segurança mil alimentar durante um ano. entidades Então, a gente não sociales, tem os dados escuelas, específicos de etcétera, a lo largo quantas del famílias año. No recebem esses tenemos alimentos, porque datos são específicos muitas sobre las dessas entidades familias têm que um fluxo reciben grande, né? O restaurante específicamente Anchieta, exemplo, esos alimentos, porque hay depois em algunas Contabiliza entidades que faz tienen un alarde de flujo quantas muy grande. famílias No estão ali, mas é um número conseguimos bastante tener significativo una de métrica entidades que específica de las recebem os familias que se alimentos. atienden en estas Um entidades, outro pero dado es un importante número é muy que o significativo. programa Otro dato ele tem uma importante es que el participação programa, muito grande bueno, em tiene una municípios participación pequenos, muy grande en municípios de 10 a municipalidades 50 mil habitantes. pequeñas, São que tiene, por municípios ejemplo, que, em geral, na 10.000 a realidade 50.000 brasileira, habitantes, que son possuem municipalidades en general en la poucas realidad alternativas de geração brasileña. de renda para as No tienen famílias. Então, muchas são municípios que não têm uma alternativas indústria, que de não têm generación de ingresos para las familias. Por o ejemplo, no setor de hay serviços mesmo é um un setor parque menor industrial e muy as famílias estructurado, dependem sector muito de da agricultura. servicios Então, se você grande. não tem Las uma familias estratégia ali de dependen mucho fortalecimento de da la agricultura familiar, agricultura. Y si no essas hay una famílias estrategia de vão perder fortalecimiento de la açaí agricultura no familiar, las campo, familias buscar cidades van a maiores, dejar arrendar as estos terras de pequenos municipios, agricultores vivir para en las fundos ciudades, de alquilar las produção tierras de de los pequeños soja, de agricultores a milho, los e a grandes gente productores vê para que producción de o programa soja, de consegue maíz. segurar um Vemos que el pouco esse programa processo ao gerar logra alternativa de renda para essas famílias que que vivem el nesses pequenos agricultor municípios que não têm permanezca en el campo y muitas tenga estratégias una ali fuente de de geração de ingresos para los que no renda tienen adequada. muchas E também opciones são para municípios que têm generación um de acesso ingresos menor adecuadas, a que son grandes redes municipalidades que tienen de alimentos, menos accesos centrais a de abastecimento. grandes Então, se redes nesse de tipo de municípios eu não alimentos, tenho uma unidades produção centrales de local suministro, estruturada, abastecimiento. Y si as no famílias vão hay depender muito de alimentos este processados, servicio estructural de e a nivel qualidade da local, las alimentação acaba familias van sendo a depender reduzida. de los Isso é alimentos muito forte no Brasil, procesados na y la região calidad de la amazônica, alimentación va a disminuir. Eso sí que que a gente pasa en vê la hoje que se Amazonía, en eu não Brasil. tenho um Es processo algo ali de que estímulo à sí produção local de podemos ver alimentos si no hay tradicionais, estimulación de essas la famílias producción acabam ficando local de muito alimentos tradicionales. dependentes Las dessas familias, bueno, grandes se ven muy redes, dependientes né, de estas de grandes alimentos. A redes de gente producción de brinca alimentos, que acho que isso pode
comercialización de alimentos. Y nosotros generalmente decimos que puede ser la realidad de muchos países. Hay regiones en la Amazonía de los indígenas, no hay alimentos tradicionales, pero sí que va a haber un bar que está vendiendo refrescos y productos procesados, y tenemos que luchar en contra de esta dominación de los productos procesados, ultraprocesados, principalmente en las municipalidades más lejanas. Y el programa tiene una incidencia muy fuerte en eso, va a fortalecer las redes locales de comercialización. Eso también tiene que ver con el plan clima. Durante la COP30 discutimos los planes de compra institucional, porque las cadenas cortas de alimentación tenían un impacto muy grande en el tema del clima. Hoy en día vemos los sistemas alimentarios unificados con grandes redes, grandes conglomerados. Hay alimentos que se transporta a través de miles de kilómetros. Y bueno, cuando realizamos esta promoción a nivel local, tenemos este impacto también en el clima y, por supuesto, la seguridad alimentaria y nutricional. Y finalmente, hay también la inclusión productiva de estos públicos que se ven históricamente marginados, como los pueblos indígenas de la comunidad tradicionales, valorando, por supuesto, los productos de la sociobiodiversidad y de la tradición local, que en muchos casos, bueno, compramos en el ámbito del programa más de 3.000 ítems del evento. Muchas que están viviendo en la capital de Brasil no sabían que existían esos alimentos. Empezamos a incluir esos productos que se valorizan históricamente en el terreno y que no estaban teniendo más destaque debido a ser limitados en términos de comercialización. Bueno, hemos hablado entonces sobre las características de intersectorialidad del programa. Y hay este proceso en la sociedad civil y se gestiona el programa por tres ministerios. El Ministerio de Hacienda, que es el ministerio central en Brasil con respecto a las políticas públicas de compras y formación de precios. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Agrario. Y también contamos con el apoyo de la Compañía Nacional de Abastecimiento, que está descrita en el Ministerio de Desarrollo Agrario. El programa se gestiona por distintas instituciones con respecto al establecimiento de reglas, normas, y hay una coordinación entre ellos para que el programa pueda ser realizado de manera más efectiva. Bueno, lo que está aquí, ya he hablado un poco en las otras diapositivas, pero hay que hacer hincapié en el último ítem, que bueno, es una posibilidad de los programas de adquisición de alimentos, que es una creación de estrategias de resiliencia frente al cambio climático. Tuvimos en Brasil dos situaciones muy críticas en Brasil. Y primeramente tuvimos las inundaciones gigantescas en el sur de Brasil, el estado de Río Grande del Sur, y esto, bueno, se difundió en todo el mundo con respecto a lo que pasó en términos de inundaciones. Y en los países de la Amazonía tuvimos una gran sequía, y es un proceso que la Amazonía ha venido enfrentando desde 2023, 2024. Eso ha venido afectando muchísimo el transporte, la comercialización de alimentos de la región. Pudimos hacer en estos últimos años que el programa de adquisición tuviera un rol importante en estas situaciones. En la Amazonía se está utilizando un programa para, bueno, que previamente a la disminución del nivel de los ríos, realizamos la formación de inventarios de alimentos en las comunidades. Hemos venido trabajando en conjunto con las comunidades indígenas y la comunidad de conservación para que las familias que viven allá puedan producir estos alimentos y almacenarlos mínimamente para hacer frente a los periodos de sequía. Por supuesto, esto requiere muchas más inversiones, estructura local, pero el programa de adquisición de alimentos ya logra ser
un impulsador para la formación de estos inventarios. En el sur de Brasil, el programa ha sido esencial para garantizar la alimentación de los voluntarios y familias que estaban actuando en la situación crítica de las fundaciones en aquel entonces, y sí que podemos utilizar el programa en estas situaciones de emergencias. Y hablando un poco sobre el efecto multiplicador, Daniel ha hablado un poco sobre eso. La posibilidad de escalar las experiencias, este es un ejemplo, programas de Brasil a nivel nacional, pero el programa que era solamente federal, pero ahora ya se implementa en más de 500 municipios que utilizan sus propios recursos financieros para comprar a los productores familiares. En Brasil hay 5.500 y pico municipalidades, y casi todas esas municipalidades ya tienen productores que, bueno, participan en la agricultura familiar. Ya hemos tenido las últimas experiencias internacionales, principalmente inspiradas en el programa de alimentación escolar, que, bueno, se ve originado en el programa de adquisición de alimentos. Bueno, el programa tiene muchas características de poder escalarse nacional e internacionalmente, por supuesto, con las debidas adaptaciones, adecuaciones. Una política de seguridad alimentaria y nutricional tiene sí esta característica de poder multiplicarse, reproducirse en distintas realidades. Aquí, bueno, es una información la que he hablado un poco antes. Cuando compramos con base a algunas prioridades, y nuestras prioridades hoy en día son cuáles, principalmente las mujeres, que representan más de un 60% de los suministradores del momento del programa. Esto tiene un impacto grandísimo en el campo. Tenemos el registro único de los programas sociales. En nuestra base del programa Bolsa Familia en Brasil, por supuesto, priorizamos los agricultores de pocos ingresos, por supuesto, también programas de asentamientos de la reforma agraria. Pudimos expandir también el ámbito para incluir las comunidades cimarrones, los asentamientos agrarios también, para poder abarcar a los públicos más vulnerables. Y aquí, bueno, estoy casi terminando mi ponencia. Tenemos estudios en Brasil sobre el programa de adquisición de alimentos, sobre el programa nacional de alimentación escolar, que demuestra lo que se ha logrado. Por ejemplo, ha habido un incremento en los ingresos de los productores rurales, y eso sí que es un hecho, una realidad. El programa auxilia el aumento del ingreso no solamente por comprar alimentos de los productores, sino también todas las posibilidades que se brindan a los productores para que puedan tener acceso a otras posibilidades, otras alternativas. También hay también el impacto del programa de manera positiva y significativa con respecto a la diversidad de los productos que se compran, que se consumen. Muchas veces, bueno, los agricultores familiares en distintas regiones se especializan en la producción de cultivo, porque habrá un intermediario, una gran industria, por ejemplo, toda la producción de maíz, de frijoles. Eso no garantiza la seguridad alimentaria de las comunidades productoras. Y el programa de adicción de alimentos compra todos estos diversos productos de la región. Eso sí que los incentiva a tener más diversidad. Bueno, deja de esa especialización para tener producción más diversificada. En Brasil hemos tenido un reto con la producción de yuca en el estado de Amapá, y si el productor depende de este producto, sí que es un problema para ellos a nivel local. Pero si hay una diversidad, podemos tener un equilibrio un poco más grande en los efectos de estas situaciones. Y también tenemos un impacto positivo en las municipalidades pequeñas. Es una fuente de ingresos para ellos, que estas municipalidades, las que no hay, por ejemplo, otras fuentes de ingresos, y el IPEA, Instituto de Investigación Económica Aplicada, que es un instituto de investigación muy importante en Brasil. Este estudio sí que se ha
ha producido, publicado. Hay otros estudios también realizados que nos muestran estos resultados. Bueno, eso es lo que tenía que presentarles, ese QR code está en portugués, pero sí que ahí tenemos acceso a algunas informaciones sobre la política de seguridad alimentaria nacional, el programa de administración alimentaria, de alimentos, disculpe, y otras políticas que se realizan en conjunto del lado de producción y del lado del consumo para que podamos alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria. No, eso es todo, Rifat. No sé si vamos a tener tiempo para preguntas ahora o después, pero estoy a disposición. Gracias. Ok, muito obrigada, Elisângela. A sua apresentação foi muito clara a respeito do programa de aquisição de alimentos, que foi e é uma ferramenta Gracias, muito importante do Elisângela. governo Su brasileiro presentación ha para sido muy várias clara. Esta ha frentes. sido Agora una eu gostaria de herramienta passar a muy palavra para a senhora importante. Gabriela Medina, Quisiera para ahora compartilhar a pasar la palabra experiência do para la PMA señora na Gabriela implementação das Medina para compras locais compartir na la América Latina. experiencia del Programa Começar Mundial de então com a Alimentos visão en do las compras Brasil locales e en passar América para a Latina. visão regional. Entonces salimos Então, un a senhora poco pode del falar enfoque o aqui de la daqui a 15 visión minutos. Muito de obrigada. Brasil para tener una visión más regional. Señora Gabriela, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sim, eu ¿Sí? escuto perfeitamente. ¿Pueden ver mi presentación? Buenas tardes. Hola. Sim, mas ela não está em modo apresentação. Ahora mismo, vamos a ver. ¿Ahora? Hola. ¿Me escuchan? Só um momento. Ainda está carregando aqui para pelo menos Un para momentico, mim aparecer. porque aún para Já algunos ya logran, otros perfeito. todavía no. Pode dar Ahora seguimento, senhora sí. Gabriela. Puedes seguir, Gabriela. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Medina, oficial regional de compras en la oficina regional del PMA, Programa Mundial de Alimentos, en Panamá. Desde acá quiero compartir con ustedes un poco lo que ha sido la experiencia del PMA en lo que nosotros conocemos como las compras locales y regionales dedicadas a pequeños productores, que en ustedes sería la agricultura familiar. Queremos contarles cómo nosotros creamos esta política aprobada por la administración del PMA en el 2019, que promueve la agricultura familiar, que aprovecha la oportunidad de que el PMA, como un gran comprador, puede favorecer estas compras a las cooperativas. Reconoce que nuestra cadena de abastecimiento del PMA no puede comprar pequeñas cantidades a los productores, sin embargo, sí puede hacerlo a través de cooperativas. También para esta política se desarrollaron contratos especiales con condiciones que le permitan al PMA poder comprar a estos pequeños productores. Y aquí hago un paréntesis, mi traducción al portugués es literalmente de nuestros traductores. Luego, contándoles un poco de que a pesar de que en la región existe abundantes recursos agrícolas, la región también enfrenta importantes retos en materia de seguridad alimentaria, que se ven agravados por las tasas de inflación que impactan, por supuesto, en el poder adquisitivo de las personas. Desde aquí, aun y cuando tenemos estos retos, nosotros vimos oportunidades para avanzar, donde identificamos tres oportunidades claves. Primero, que tenemos un sector privado sólido, que contamos con un sector público activo, donde los gobiernos están súper interesados en la adquisición a pequeños productores en agricultura familiar. Y, por supuesto, el potencial del sector agrícola para abordar los retos de seguridad alimentaria. Considerando este contexto, es que el PMA creó la política de compras locales y regionales a pequeños productores y se han implementado durante los últimos casi 5 años.
donde principalmente esta política inició en Centroamérica para los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Durante los 2 primeros años, la política fue muy apoyada por la oficina regional, donde se dedicaron personal exclusivo para apoyar la implementación de la política. En el 2022, esto nos permitió entonces realizar 8 estudios de cadena de valor que nos permitió al mismo tiempo establecer una estrategia de implementación en cada uno de los países. Luego, trabajamos, por supuesto, en teorías de cambios, ya que teníamos que verificar cómo hacerlo mejor y necesitábamos hacer ese cambio en los modelos. Y buscamos esa implementación específica para cada uno de los países. Luego, implementamos esas modalidades de contratos que nos permitieran poder comprar a los pequeños productores, ya que nuestros contratos iniciales o corporativos están dedicados a la gran industria. Entonces, tuvimos que diseñar esos contratos con las adaptaciones de cada uno de los países para poder comprar a estos pequeños productores. Y en el 2023 desarrollamos también herramientas tecnológicas que nos permitieron involucrar sistemas de trazabilidad, tanto para los pequeños productores como para nosotros. Los que se pusieron a prueba en el 2024 y continúan siendo implementadas. Y por último, para generar evidencia y poder implementar en otros países, nosotros realizamos un estudio que nos permitió conocer cuáles fueron nuestras lecciones aprendidas para esta implementación de esta estrategia. Luego, además de esta implementación en la región de Centroamérica, todo esto se fue replicando al mismo tiempo en otros países, donde en Haití podemos decir que del 24 al 25 logramos compras por 8.5 millones de dólares, llegando a un total de 1.545 toneladas. Todo esto comprado de pequeños agricultores. En Ecuador, lo mismo, tratamos de comprar productos frescos a pequeños productores que nos permitieron hacer la implementación de estas compras. Guatemala, logramos conectar a pequeños productores con los programas nacionales y seguimos en ese trabajo. Y por último, el año pasado se estableció una política regional en el 25 en Honduras, donde en el foro regional, en el 11º foro regional de alimentación escolar, donde 22 países de la región se comprometieron a continuar con esta política de compras locales. Luego, ¿cuál ha sido el impacto de esta política de compras locales en estos 4 países? Y es el resultado de ese estudio que les mencionaba, de esa evidencia que estuvimos creando. ¿Cuál ha sido el impacto? Que si bien es cierto, el PMA hace compras locales, podemos decir que si yo hago una compra local como oficina de país y no involucro a pequeños productores, yo puedo generar 255 empleos directos. Sin embargo, si yo hago compras locales inclusivas, llamémosle inclusiva, a la participación de esos pequeños productores, puedo generar 478 empleos directos. Asimismo, vamos a beneficiar a 400 productores si lo hago como una simple compra local, pero si involucro a pequeños productores, casi se me duplica. Luego, en el número de hectáreas, paso de 608 a 1.112 hectáreas. Esto por cada millón invertido. Y con el poder adquisitivo que el PMA tiene en cada una de las oficinas del país, esto es lo que le ha permitido al PMA poder ir agilizando todos estos procesos e involucrando aún más a los gobiernos que nos han permitido, con sus diferentes políticas, ir expandiendo el tema de las compras locales a pequeños productores. Asimismo, quiero compartir con ustedes un poco del poder adquisitivo del Programa Mundial de Alimentos, tanto a nivel mundial como a nivel de la región, y que de estas cifras ha sido comprado a pequeños productores.
donde decimos en la última columna, en 7 países de la región, en los últimos 5 años, que ha sido prácticamente la implementación de la política, hemos comprado alrededor de 30.000 toneladas. De esto representa es el 6% a la oficina regional, y luego esto nos ha permitido hacer una inversión de 38.5 millones en los 7 países. Este es el poder que tiene el Programa Mundial de Alimentos con este programa y que se ha logrado implementar. Ya hemos tenido muy buenas lecciones aprendidas, lo que nos ha permitido irlo implementando en otros países de la región. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder hacer estas compras? En principio, para el PMA es súper importante que realicemos compras competitivas. Eso significa que tengo que tener más de un proveedor en mis listas cortas. Estos proveedores, les cuento que ahora mismo estamos haciendo un trabajo con el Centro de Excelencia y un consultor dedicado que me está permitiendo como PMA conocer y mapear a todas estas cooperativas a las cuales podría el PMA llegarles a comprar. Tenemos un listado más o menos como de 40 cooperativas que ya han sido contactadas y han estado muy anuentes a participar en el proceso de registro de proveedores. Esto me va a permitir como PMA poder hacer procesos competitivos. Luego tenemos segregación de funciones, ya que la persona que realiza el proceso de compra no lo puede aprobar. Hay diferentes comités que participan en todo este proceso. La transparencia garantizada, y somos un garante para los gobiernos, ética y responsabilidad. Estos son para nosotros los principios de compras que vamos aplicando a través de cada uno de los procesos que realizamos, y esto es en cada uno de los países en los cuales el PMA tiene presencia. Luego nosotros hablamos de una paridad de importación que nos permite comparar los precios que un pequeño productor me puede dar comparado con los precios que pueda obtener dentro del mismo país de un manufacturero, de un comerciante o de una fuera de la región. Entonces, ¿qué nos permite esto a nosotros? Poder comparar esos precios para saber si estamos siendo competitivos. Siempre hay un espacio para poder negociar con estos pequeños productores, porque sabemos que hay un valor agregado que ellos nos dan y nosotros nos debemos para poder trabajar con ellos y darles y pagarles ese precio justo. Este precio que nosotros buscamos es desde la producción hasta que llegue a la bodega del PMA. Este es el precio, incluimos todos los gastos, tanto producción como la logística, como el transporte, como la calidad y la inocuidad, y buscamos comparar esos precios, como les mencionaba, en el mercado local, en el mercado regional, en el mercado internacional, porque nos debemos a nuestros donantes y nosotros tenemos que ser de la forma más costo eficiente y buscamos por siempre también hacer el pago justo hacia los pequeños productores. Entonces, buscamos esta paridad de importación haciendo comparativo de precios, pero buscando pagar un precio justo a los pequeños productores. Y por último, mencionarles que estos serían los requisitos básicos que necesitaríamos nosotros de cada uno de los pequeños productores que se estarían queriendo organizarse o registrarse dentro del PMA. Estos lo pueden hacer con nuestras colegas en el Centro de Excelencia. Se pueden acercar con ellas o en contacto directo con mi persona. Por último, mencionarles que el tema actual viene en el micrófono abierto. Então dá uma olhada aí o que é. E essa solicitação de vocês também foi encaminhada lá para o MDRS. Elisângela, você pode desligar o seu microfone, por gentileza? Obrigada. Luego, para Pode dar finalizar... seguimento, Gabriel. Gracias. Para finalizar, les diría que las compras a pequeños productores tienen un impacto económico y social amplio. Nosotros
A través de estas compras fortalecemos el sistema de producción local al mejorar los ingresos, el empleo y las capacidades de los productores. Y esto ya lo han mencionado los otros dos exponentes. También tenemos beneficios de la cadena de suministro, donde reducimos como país la dependencia de importaciones y crea cadenas de suministro nacionales más resilientes y eficientes. Impacto también en el medio ambiente, que ahora se ha vuelto una obligación para el PMA tocar el tema de la sostenibilidad y el impacto en el medio ambiente. Y luego, como siempre, tenemos oportunidades de mejora en temas de la inclusión de pequeños agricultores. Porque decimos que nos va a crear una oportunidad estratégica cuando vamos a mejorar la inclusión de pequeños productores. ¿Por qué? Porque va a permitir al PMA, en primer lugar, ampliar su base de proveedores, diversificarla y tener esa competitividad que el PMA siempre busca. También vamos a fortalecer a esos pequeños productores, a esa agricultura familiar, para poder tener más acceso a este mercado. Y vamos a crear una agricultura familiar eficiente y competitiva. También vamos a desarrollar el tema de las políticas públicas, que es lo que buscamos como PMA con los gobiernos locales. De mi parte, aquí termino mi presentación y atenta a cualquier consulta. Perfeito. Muito obrigada, Gabriela Medina. A sua apresentação mostrou como o PMA Muchas gracias, Gabriela Medina. Su presentación nos mostró cómo PMA puede ser un gran comprador de la agricultura familiar en los países en los cuales E eu queria actúa. mencionar, né, que já que Y estamos quisiera caminhando para o también final desse mencionar, webinar, ya que estamos casi al fin de de este perguntas e respostas, webinar, mas que no como esse tendremos vídeo un vai ficar momento de gravado preguntas y respuestas, pero como ese vídeo va a no estar microfone, as pessoas que ainda assistem registrado, podem colocar seus todos comentários, los que dúvidas, asistan pueden poner temas sus interessantes, outras comentarios, experiências que tenham dudas, temas elaborado, interesantes o que otras tenham a ver com experiencias que com a agricultura tengan familiar ou instituições con governamentais compra y venta de la ou agricultura organizações familiar por internacionais, podem intermedio de colocar instituciones nos gubernamentales comentários u organismos internacionales. e Pueden nós poner eso en los daremos comentarios seguimento a del video esses en comentários ou YouTube y responderemos. daremos seguimiento Eu a acho esos que comentarios y les eu gostaria de ressaltar contestaremos. três pontos, né, que eu observei Quisiera nessa fala, resaltar tanto da tres puntos que Elisângela, do observé Daniel, en las presentaciones de da senhora Elisângela, Gabriela, Daniel, que de as señora compras institucionais Gabriela. são Es que las compras estratégicas para eles. institucionales son Porque não é só estratégicas para apenas garantir a nosotros, renda ao porque produtor, no é se trata garantir solo de também que ele garantizar tenha acesso não ingresos só al ele, mas productor, toda es a população garantizar tenha también que no acesso solo el a productor, uma pero que alimentação de toda la qualidade, a garantir población a tenga soberania acceso alimentar nutricional a dessas una pessoas. Então, alimentación de calidad y como garantizar la soberanía alimentaria y como a Elisângela mencionou, nutricional isso tem que ser de um ponto esas fundamental personas. Como da política de Elisângela compra mencionó, institucional ese es no un Brasil e punto também fundamental de la em outros política de compra países. institucional en Em segundo Brasil y lugar, eu también en queria otros mencionar que a países. agricultura En familiar segundo tem um potencial lugar, imenso quisiera de mencionar que la transformação agricultura dos familiar sistemas tiene un alimentares. enorme potencial para Então, transformar los fortalecer sistemas a agricultura alimentarios. familiar é uma Por prioridade ende, fortalecer especial la quando agricultura ela é familiar es alinhada una prioridad, sobre todo mientras as esté estratégias de alineada sustentabilidade e a las resiliência climática. estrategias de Então, quando temos essas sostenibilidad y duas resiliencia climática. iniciativas Cuando tenemos juntas, esas temos dos grandes chances iniciativas de mudar juntas, os sistemas tenemos alimentares. grandes oportunidades de Por fim, eu cambiar los queria sistemas dizer só alimentarios. que Y as por fin experiências quisiera tanto do Brasil decirles que quanto las do PMA em experiencias compras tanto de Brasil locais como de PMA tem um grande en efeito compras multiplicador, né? locales E como vocês tienen puderam ver, un efecto tem multiplicador. diversas Como han externalidades podido positivas, ver, né? Tanto na hay parte de renda, tanto na muchos parte de cambios positivos, comercialização, ya sea de en los abastecimento, de ingresos, en fazer la o parte alimento chegar de na população comercialización, vulnerável. de suministro, de hacer con Então, que ese diversas alimento llegue a la externalidades población positivas desse tipo de vulnerable. compra Entonces, ese tipo de institucional. compra tiene Então, muchos e impactos que essas experiências que positivos foram apresentadas y nesse que vídeo las são experiencias que pacíficos de compartimos escalonamento, acá que pode ser ah, tanto no
pueden países, ser ou até mesmo replicadas dentro do ya sea en PMA, para Brasil o en tornar otros ainda países mais o agricultores en el locais e PMA agricultores para familiares. que compren aún Então, más de por fim, eu gostaria agricultores de agradecer familiares. imensamente a Por fin, participação de quisiera vocês nesse agradecer seminário. inmensamente por su É, participación é o primeiro en este de taller. uma sequência Es que vamos el ter primer de de iniciativas que vamos una ter ao longo do secuencia projeto. de Esse é o primeiro iniciativas do a nosso todo a lo webinar largo del voltado proyecto. Ese es para el agricultura primer familiar. Nós teremos uma dedicado missão, a teremos compra de agricultura um outro familiar. webinário Tendremos futuramente, también então una gostaria de agradecer a misión participação y de todos e todos. futuramente un otro taller. Quisiera agradecer la Ressaltar participación que de todos y teremos todas esse y vídeo está gravado resaltar e que ese teremos vídeo também está grabado que vocês possam divulgar y esse vídeo podrá para que ser essa informação diseminado por chegue a mais ustedes para que pessoas esa que tenham información interesse nesse tema. llegue a más personas que se Por fim, interesen eu en acho que ese era isso. Eu tema. queria Y agradecer e que a sería gente siga eso. Quisiera juntos nas agradecer políticas para que que podem sigamos transformar juntos vidas, en las políticas que tanto no Brasil pueden como na região. cambiar vidas, Muito tanto en obrigada e até o próximo Brasil como en encontro. toda la región. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.